Buenas tardes, amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Por la Seguridad Jurídica en Latina, La Poderosa. Muy buenas tardes, bienvenidos pues. El día de hoy, como siempre, vamos a tener una invitada especial para enfocar un tema de actualidad, un tema notarial en este caso, en nuestro segmento El Notario Te Saluda, sobre un tema muy importante que nuestra directora radial, la doctora Clara Carnero Ábalos, también notaria de Lima, nos lo va a informar sobre qué tema se trata, que es un tema que les interesa a todos ustedes, amigas y amigos, y sobre todo quién va a ser nuestra invitada del día de hoy. Pero por lo pronto debemos de darle la bienvenida también a nuestro panelista, el doctor Luis Guamán, y felicitarlo porque acaba de graduarse ya de abogado. No, ¿cómo estás, Lucho? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Felicitaciones. Sí, le agradezco mucho al programa y por supuesto hoy vamos a tener un tema muy importante para la ciudadanía, en la cual va a poder beneficiar, ¿no?, a todos. Bueno, muy bien, bienvenido, y también por el saludo cordial a nuestro panelista, François Rojas Enostroza, que está en estos momentos realizando labores técnicas justamente para que este programa salga también en vivo vía Face de Clara Carnero Ábalos y también vía Face de mi persona, Ángel Ruiz Maldonado. Bueno, doctora Clara Carnero, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están Radio Escuchas? Nuevamente, hoy sábado 22, ¿estamos? 23 Estamos de julio. sábado 22. Doctora, 22, ya me estoy adelantando. 22 de julio. A pocos días nomás. A pocos días de fiestas patrias. 196 aniversario patrio, si no me equivoco, doctora. Así es, Ángel. Bueno, a los radioescuchas, nuevamente los saludamos hoy día en este programa Por la Seguridad Jurídica en el subsegmento El Notario Te Saluda. Vamos a entrar con un tema importante que son los testamentos. Estamos esperando a mi colega, la doctora Mercedes Cabrera Saldívar, quien es la invitada especial hoy día para tratar este tema. Y tenemos acá, como Ángel ha anunciado, a un reciente abogado, a Luis Guamán, que justamente se ha titulado con un tema muy interesante. A ver, Luis, anúncianos cómo fue tu graduación con este tema, mientras esperamos a mi colega, la doctora Mercedes Cabrera Saldívar, para hablar este tema de actualidad. Claro, por supuesto. Precisamente mi tema consistió en la sucesión intestada, ¿no? Y sabemos que la sucesión intestada solamente se puede dar en ausencia al testamento. Y en realidad lo que nosotros planteamos como pretensión de la tesis es que la sucesión intestada vía notarial se pueda ampliar, ¿no? Porque lamentablemente a veces por la no información, la falta de información, a veces hay unos herederos que quedan dejados de al lado de la herencia, ¿no?, de la declaración de la herencia. Y nosotros, viendo la posibilidad de que este trámite sea más célere y evitar ir a la vía judicial, pues estábamos proponiendo que la sucesión intestada vía notarial, aun cuando ya haya culminado, se pueda hacer ampliada esta, ¿no?, a solicitud del heredero preterido. Sí, bueno, interesante. ¿Qué les pareció al jurado tu propuesta? Claro, fue una propuesta novedosa. ¿Por qué? Porque busca mantener el espíritu de la ley 26.662, que es la que regula este trámite, en el sentido en que la ley buscaba colaborar con la descarga procesal. Y no solamente eso, sino buscaba que este trámite sea más célere, ¿no?, a comparación a lo que es la vía judicial. Entonces, evitando que el heredero preterido pueda ir a la vía judicial, y pudiendo realizar ese trámite en la vía notarial, pues cumple, ¿no?, el espíritu de la norma. ¿Cuál fue la finalidad del legislador de promulgar, ¿no?, que la sucesión intestada se haga vía notarial? Claro que sí. Muy bien, felicitaciones. Bueno, supimos que el jurado, que fue muy riguroso el jurado, sí, pudiste absolver sus preguntas, ¿no? Y te aprobaron por unanimidad, además, por unanimidad, ¿no?, con el calificativo de 40, ni siquiera 20 te han puesto. Claro, sí, porque eran 2 del jurado, 20 sí, más 20 son 40. Claro, en realidad eran tres jurados. Sí, eran 3 jurados y por supuesto pude absolver las preguntas, porque aquí recibí una cátedra, ¿no?, en vivo, de la doctora Clara Carnero y el doctor Tarazano Alvarado, que en su oportunidad fue entrevistado por usted, ¿no?
Ya, bien. Qué bien que hayamos podido ayudarte en que tú puedas recibirte de la mejor manera posible y hayas podido aportar a todo este entorno jurídico, ¿no?, que es tan importante, con ideas novedosas. Y claro, en realidad, ojalá que alguno de los abogados que se interese en este tema, o el mismo Colegio de Notarios con la Junta Directiva, puedan de alguna manera recoger tus aportes, ¿no?, que pueden ser muy importantes para la comunidad en general. Bueno, entonces, esperando a la doctora Mercedes Cabrera, mi colega, lo que quiero, voy a aportar algo que me parece anecdótico. Mira, Ángel, sí, yo he encontrado acá en mi, justamente, yo tenía que ya de tan visto uno lo olvida, tengo en mi propia oficina, tengo un testamento del año 1832, cuando existía el papel sello quinto. Claro, porque si tú recuerdas, en nuestra época se pagaba el papel sello sexto. Pues en esa época existía el papel sello quinto que costaba 2 reales. Y acá está. Esto lo he sacado yo, le tomé una foto ahora en la mañana y me lo envié a mi correo y lo imprimí. Entonces, esta era la letra utilizada por el juez de paz, porque no existía... ¿No existían los notarios? No, existían los escribanos, ¿no? Entonces, bueno, la forma de escribir... 1800, dice, casi después de la declaración, claro, de la independencia. Nomás. En 1832, dice, esta carta de testamento, bien como yo, García... ¿No será de don José San Martín? No se lee el nombre, pero se lee el apellido natural de la capital de Lima, dice, y... dice, no se lee bien acá, en esta villa de edad de... tampoco se nota mucho la edad, hijo natural de Mercedes, justamente como la notaria, ¿no?, de Mercedes García, de Alberto García, ya finado, que en santa gloria haya, estando enfermo, mira cómo escribía en esa época, estando enfermo en la cama de la enfermedad que Dios me dio, Señor, que ha servido darme, pero en todo mi juicio, que memoria y entendimiento natural, creyendo como firme y ves, creo en este alto e incomprensible misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en las 3 personas distintas de un mismo Dios verdadero, y en todos los demás misterios y dogmas que tiene, me confiere y enseña la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, bajo cuya fe y esencia he vivido, protesto vivir y morir, católico y fiel cristiano, invocando, como desde ya invoco, por mi abogado, a la misteriosa, santísima Reina de los cielos, altísima Santa Madre de Dios, Señora, nuestro Santo Ángel de la guarda, para que en mi nombre interceda ante Dios nuestro Señor de mis pecados y ponga mi alma en carrera de salvación. ¿No será el testamento de un fraile, de un jurista? No, es que así escribían, y no solamente eso. Bueno, esa es la parte introductoria, Ángel, pues muy interesante la parte introductoria, pero lo primero que hacían, además, era disponer que se paguen sus deudas. O sea, disponían que honrar sus deudas. Entonces, lo que se ve en la segunda parte del testamento es: yo quiero que se pague al señor fulano de tal, y tenía un montón de deudas este señor, porque dispuso como a 4 personas que se le pague previamente, y que luego de eso se distribuya lo que reste a sus herederos. Y eso se hacía antiguamente. Lo primero que se hacía era honrar las deudas. Ahora no se hace eso mayormente en los testamentos, ni siquiera se menciona. Mayormente hacen la declaración de herederos. Ni siquiera se mencionan las deudas, pero lo cierto es que lo primero que hay que hacer... O sea, se quería ir al cielo sin deudas. Sin deberle a nadie. Sin deberle a nadie, efectivamente, ¿no? Qué bien, bastante ético. Claro, y habían, o sea, la firma son de 7 personas, con lo cual... significa que estaba la firma de él, los otros 5 tenían que ser testigos, y el 6º era el juez.
el juez de paz, que en este caso firmaba y autorizaba ese testamento, ¿no? Entonces, actualmente no hay tantos testigos, ¿no, doctora? No, actualmente son dos testigos, dos testigos los que concurren al testamento, y creo que hay en el nuevo Código Civil, creo que se va a retirar la presencia de los testigos, y además creo que se va a modificar el hecho de que el testamento lo haga el notario de puño y letra, porque es el único país, como comentábamos en conversaciones anteriores con otros colegas que ya hemos tratado, además este tema de testamentos que no lo dejamos de tratar porque además no se agota en un programa, y por eso lo volvemos a tocar, y estamos dispuestos a que el público llame y haga las preguntas que fuesen pertinentes, y bueno, claro que sí. Claro. Entonces, nada, es un tema que siempre da. Siempre es interesante, ¿no? Es recurrente, y los teléfonos, por supuesto, para luego de la exposición de nuestra invitada, que va a llegar en unos minutos, ya nos acaba de confirmar, el 441-4512 y el 422-8810, para que ustedes, amigas y amigos, puedan formular sus preguntas a nuestra invitada, a la doctora, la notaria de Lima, que va a estar presente con nosotros. Exactamente. Bueno, y como te digo, este es un... Interesante, es todo un documento histórico prácticamente. Sí, doctora, ¿no? Pues del año 1832, imagínate, o sea, es... Después nomás de la independencia de Perú, 1821, ¿no? Es una reliquia en realidad, claro, ¿no? Que sí. Lo que tengo ahí es una reliquia, ¿no? Escrito a mano. ¿Y cómo había ya de ese entonces, doctora, las formalidades ya, ¿no? Los documentos, que todo se tenía que hacer... Bueno, esa es una herencia española también, ¿no, doctora? Porque los españoles trajeron todo ese tipo de... Bueno, y ¿no? esto viene desde, tú sabes, el testamento que los orígenes son del Imperio Romano, pues, ¿no? Bueno, del derecho romano, ¿no? Claro, son exactamente, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, podemos ir mencionando algunas cosas, digamos, anecdóticas antes de que venga y tratemos el tema jurídico con la doctora Mercedes Cabrera. Y es que, por ejemplo, fíjate, estaba leyendo en internet algunas cosas interesantes de testamentos de famosos, ¿no? Y dice que León Tolstoy dejó sus posesiones al tronco de un árbol. O sea, ese es el testamento más raro, ¿no? No se lee mayor detalle al respecto, pero está así como uno de los testamentos famosos. Otro lo que dice es que Napoleón Bonaparte pidió que se le rapara la cabeza y que se le entreguen sus cabellos a sus amigos y que se repartan entre ellos, ¿no? Así Acá es. Tenemos a la doctora ya Mercedes está con nosotros. Cabrera. Adelante, doctora. Bienvenida. Asiento, por favor. Buenas tardes, mil disculpas ante todo, el tráfico es terrible y vengo de cumplir mis funciones desde Lima Norte. Muy bien, encantada. Bueno, le damos la bienvenida a mi colega, la doctora Mercedes Cabrera Saldívar, para entrar a tocar este tema de los testamentos. Yo estaba acá mientras te esperábamos, antes de entrar a la parte jurídica, hablando de algunos testamentos anecdóticos, y decía que León Tolstoy había dejado sus posesiones al tronco de un árbol, que Bonaparte pidió que se le rapara la cabeza y que les entregaran sus cabellos a sus amigos y que se repartan entre sus amigos, que Samuel Brad, que no sé quién es, dejó 300,000 libras en herencia a su esposa con la condición de que fumara 5 cigarrillos diarios, Ángel. Imagínate. ¿Por qué le habría pedido esa condición? Además, yo digo, ¿y cómo es que después el testador se va a enterar de que efectivamente la mujer se fumó los 5 cigarrillos diarios, ¿no es cierto? Porque, oye, me tienen que entregar la herencia. En un determinado momento, cuando me muero, yo voy a decir sí me fumé los 5 cigarrillos. Ustedes véanme que me estoy fumando los 5 cigarrillos. Pero después de eso, ¿quién te sigue en la secuela de si te seguiste fumando los 5 cigarrillos diarios? Bueno, ¿no? Yo por una herencia me fumo 10, doctora. Bueno, o me fumo la cajetilla. Sí, me entero por qué me dicen Napoleón Bonaparte. Sí. Por la peladita, me imagino. Por la peladita. Bueno, mi querida colega Mercedes, te damos la más cordial bienvenida. Ella es notaria de Lima, ha pertenecido a la Junta Directiva del Colegio de Notarios. No pocos colegas son los que pertenecen a la Junta Directiva, muy interesada en todos los temas notariales.
Y bueno, ella misma ha elegido el tema del testamento, porque es un tema que es interesante. Entonces te doy la más cordial bienvenida y quiero que le expliques al público que nos esté escuchando qué es un testamento y por qué las personas deberíamos hacer un testamento. Ay, sí, es muy utilitario para todas las personas, de verdad. Si no quieren dejarle un problema a sus hijos, a sus familiares, por favor recurran a un notario. El notario está para ayudarlos, a aconsejarles, guiarles, y de forma gratuita para orientarles cuál es la forma correcta de hacer un testamento. ¿Para qué sirve un testamento? Es para disponer los bienes que tiene la persona en vida y repartírselo una vez que haya fallecido. Porque el testamento recién cobrará vigencia al momento de la muerte de la persona que otorgó el testamento. Entonces, no solamente se circunscribe a fórmulas o atañe solamente a lo material o económico, también puede contener otro tipo de estipulaciones que van más allá de lo económico. Por ejemplo, algo muy importante, el reconocimiento de un hijo. A veces el hombre casado no quiere hacerle conocer a su esposa que tiene un hijo por ahí. Claro, claro que sí. Es su momento de hacerlo reconocer, no quiere ser en vida porque tiene miedo. Entonces, cuando esté muerto, abre el testamento y él reconoció al hijo ahí, ya no lo pueden matar dos veces. Y por eso, colega, es que el testamento es personalísimo, ¿no? Claro. Porque claro, si el marido quiere reconocer a un hijo y tiene a la esposa ahí al lado, Imagínate. probablemente Un problema de no va a querer hablar delante de ella que tiene un hijo y lo va a querer reconocer. Por eso es que significa Claro. digamos, esa calidad de personalísimo, ¿no? Personalísimo y secreto, además. ¿Por qué? Porque solamente conoce el contenido del el testamento el notario, el testador y los dos testigos, que son requisito indispensable para otorgar el acto jurídico de testamento, que estén dos testigos. Pero ojo, esos dos testigos no pueden ser de ninguna manera familia, ni consanguínea, ni por afinidad, precisamente para salvaguardar el secreto y la confidencialidad que debe tener el testamento. Porque imagínese usted que se permitiese un heredero, un familiar que esté ahí, ya estaría siendo imparcial la persona, no otorgaría, Claro. sería coactada a dictar su testamento de alguna u otra manera. Por eso es que es indispensable que sea un tercero que no tenga nada que ver, un amigo puede ser, un vecino. ¿Cómo se designan los testigos, doctora? Los escoge el testador entre El sus testador amigos. es el que lo hace, ¿no? Claro, pero estas personas deben ser capaces, o sea, no pueden ser pues personas de 85 quizá que no sepan muy bien que no estén ubicadas en tiempo, espacio y persona, ¿no? Para todo acto jurídico se requiere capacidad, para tanto el testador como para los Claro, y a testigos. veces van a los oficios notariales los cónyuges juntos y piensan que juntos pueden hacer el testamento. Sí, ocurre mucho. A ver, explícanos Mira, un ¿y sabes poco. por qué ocurre eso? Porque hay en otras legislaciones, quizá en Estados Unidos se puede hacer un testamento conjunto. Entonces dicen, pero van al oficio notarial, te dicen, pero doctora, los dos estamos de acuerdo, ya hemos conversado, son los mismos hijos, no hay nada por fuera, todo es claro y transparente, queremos, por favor. Y no comprenden que la legislación peruana dice que el testamento que no es dado solo por única persona, sino que es dado por más de uno, lo convierte en nulo el testamento. El testamento también tiene que ser escrito, no cabe que sea verbal, porque son requisitos indispensables de un testamento en nuestra legislación peruana. Y tiene un sentido, ¿no? Porque, como hemos dicho, para salvaguardar la confidencialidad, el secreto, la libertad con que pueda actuar el testador. Porque con la esposa al lado, Claro. a mí me ha pasado una vez que vinieron por separado, pero eran los mismos testigos. Y parece que eran testigos de las amigas de la esposa. Y cuando el señor entró primero a dar el testamento y yo le comencé a decir que es momento de que usted, si tiene otros hijos, pueda reconocer, señor, porque si no va a ser nulo, porque después si aparece el hijo y hace un juicio de filiación, impugna y lo convierten en nulo. Entonces el señor ya, bueno, dije, acá nadie lo va a saber, señor. Le dije, se va a abrir cuando se muera. Y el señor, en confianza, me dijo, sí, tengo un hijo y no sé qué y no sé cuánto. Una de las testigos presentes pidió ir al baño.
Y obviamente yo no le podía negar, porque es un derecho básico, una necesidad básica. Claro, claro. Se fue al baño, pero ¿para qué no se fue al baño? Se fue a decirle a la mujer. A la mujer que estaba esperando su turno para hacer su testamento. Uy, la señora comenzó a tocar la puerta, no quería que el señor continúe con el testamento. Hizo un escándalo. Recién se enteraba ahí Pero hizo mal a testigo de claro, ir, porque por supuesto. su deber era de confidencialidad, no decirlo ni durante ni después, porque es secreto. ¿Y eso no se sanciona, doctora? ¿No es sancionable? Sí, debiera ser sancionable, ¿no? Porque en realidad no podría ella haber faltado, es un deber que tiene al asumir el cargo de testigo, se compromete a la confidencialidad. Pudo haber generado hasta un problema mayor. De hecho que se generó, porque el señor ya no quiso continuar y me dijo, no, yo no quiero estar acá, me quiero ir. Y quedó así el testamento. Se moría de miedo de la esposa. Claro, sin concluir. Pues, Y en ese caso, doctora, todo queda ahí, ya no puede ir a donde otro notario. Sí, lo bueno del testamento que es de mucha valía esta figura jurídica, porque mire, usted puede ir hoy día a un testamento, testar de una forma, disponer de su tercio de libre disposición de una forma a favor de alguien. Mañana más tarde la situación cambia, uno cambia de idea y puede ir a revocarlo a otro notario. O sea, no necesariamente tienes que ir donde el mismo notario. Puedes cambiar muchas veces el contenido de tu testamento mientras estés vivo, obviamente, y tengas capacidad. Y no solamente eso, sino que las propiedades que tú hayas dispuesto en el testamento, pese a que ya las dispusiste, tú puedes venderlas. Claro. No significa que no las puedas vender. De repente, pues, la persona que ha otorgado en testamento una o dos propiedades está enferma con una muerte terminal y necesita ese dinero para tratar su enfermedad. Entonces estaría atado por haber dejado en testamento esas propiedades y estar muriéndose y no poder hacer uso de las propiedades que todavía se conservan en su poder, ¿no? Exacto. Entonces las personas creen a veces que porque disponen en el testamento ya no pueden vender esas propiedades, que es lo que creen inclusive algunos de los que son los herederos en ese testamento. A ver, explícanos un poco, sí, colega. Sí, mire, y es bastante el desconocimiento, porque el mismo testador piensa que por el momento de hacer el testamento, él dejó de ser propietario de los inmuebles. Y eso no es así, porque él va a tener la libre disposición hasta el último día de su muerte, pudiéndolos vender también. Entonces, no hay problema con eso, es muy seguro, es un acto jurídico muy seguro. ¿Sabe por qué? Porque todo el tiempo está siendo asesorado por un profesional imparcial que es el notario. El notario no está ni a favor ni en contra de nadie, sino de la verdad y la transparencia. No quiere que el acto jurídico se caiga, quiere reforzarlo. Versus si la persona hiciera, por ejemplo, un testamento hológrafo, que es un testamento de puño y letra en su casita, donde no interviene ningún profesional, donde él lo redacta a mano, con su firmita y con la fecha, que es válido, ese testamento que podría hacerlo él a su leal saber y entender, podría estar plagado de vicios. Porque mire lo que la gente va y dice, yo que estoy ubicada en mi notaría en Lima Norte, a veces es grande el desconocimiento, y viene y me dicen los testadores, mire, la verdad que yo tengo 5 hijos, pero le quiero dar solo una. ¿Y por qué, señor? Le digo, porque los demás ya tienen su casa, tienen su profesión, tienen un buen trabajo y muchas de mis hijas ya están casadas, mientras que mi última hija se ha quedado cuidándome y es soltera y no se ha casado. Entonces para ella quiero dejar mi bien inmueble. Y yo le explico que eso es imposible, porque todos los hijos son herederos forzosos. La cónyuge, el cónyuge, los hijos, inclusive si no hubiera hijos, los padres, son herederos forzosos. Entonces no se puede disponer de todo el bien para uno o unos, sino para todos, ¿no? Claro que se puede usar algunas ciertas figuras, ¿no es cierto, Clarita? Claro, como el tercio de libre disposición. Efectivamente, como dice mi colega, la doctora notaria de Lima, Mercedes Cabrera Saldívar, hay muchas personas que piensan que se le puede dejar a uno solo de los hijos. Y claro, en otras legislaciones eso es posible, ¿no? En las americanas y en otras legislaciones, y como yo estaba comentando ahora de algunos testamentos famosos, como estos que he visto en internet, y acá hay un tal, por ejemplo, Philip Seymour Hoffman, que dice que dejó su herencia a su novia, toda su fortuna, y simplemente
dejó de lado a todos sus hijos, ¿no? O qué sé yo. Y hay así fortunas que se las dejan a los gatos, a los perros, porque son otras legislaciones. En nuestra legislación hay una obligatoriedad, hay herederos forzosos. Los herederos forzosos son los cónyuges, los hijos, los padres, los abuelos, los nietos, y simplemente el testador puede disponer de 1/3 de libre disposición. A ver, nos sigues explicando, colegas, Bueno, al respecto. Esta figura que nos permite el testamento hacer uso del 1/3 de libre disposición. Es decir, el testador va y le dice al notario, mire, yo quiero de la tercera parte de todos los bienes que tengo, o del único bien que tengo, la tercera parte favorecer, ya sea bien a uno de los herederos forzosos, el hijo, la hija o la esposa, o quiero dárselo a mi ahijada, o a la persona, a mi enfermera que toda la vida me cuidó, a alguien que yo aprecio o a alguien que lo necesita. Ese es el límite, tercio libre. No puede ser la totalidad, solo puede usar la mitad de sus bienes como tercio, que ya no sería tercio, sino la mitad libre, cuando no tiene hijos y esposa, solo tiene padres. Ese es lo máximo. Luego, por el otro lado, está obligado a dejar o la resto. totalidad si no tiene Si no herederos tuviera forzosos, nadie, ¿no? Si no tuviera hijos, padres, ni esposa. Ahí sí dispone el 100%. El testamento ya lo puede dejar si quiere, pues, no sé, a su amiga, a quien él quiera, ¿no? Vecino. Exactamente. ¿En qué caso se le deshereda, doctora? Cuando han incurrido, en realidad se ha querido sancionar de forma muy grave a algún comportamiento de alguno de los herederos forzosos, porque se deshereda al que tiene la herencia. ¿Y quién tiene la herencia? Los herederos forzosos. Entonces, ¿a quién? Se deshereda a los hijos, a los padres, a la esposa. Por causales ya que están consignadas en el Código Civil. Uno no se puede inventar una causal. El papá no puede ir y decir, mire, yo lo quiero desheredar a mi hijo porque no me gusta porque me ha habido el caso que me ha dicho, no me gusta cómo se viste, es un rapero, desaliñado, usa pelo largo, tiene aretes en la nariz. Esa no es una razón para desheredar a alguien. Están consignadas y tienen que ser comportamientos sumamente graves que la sociedad quiere castigar. Exactamente. O dicen, no me gusta cómo trata a mi nueva esposa, ¿no? Él es mi hijo de primer matrimonio, pero no me gusta cómo está tratando a mi nueva esposa, yo lo quiero desheredar porque no la trata como yo quisiera que la trate. Esos no son motivos, las causales están específicamente señaladas y es atentar contra la vida, contra la salud de ese testador, o es haberle privado de los alimentos. En fin, hay causales que son específicas y muy graves y están señaladas en el Código Civil, de tal manera que alegremente no se puede desheredar a nadie, ¿no? De acuerdo a nuestro código. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo con que nuestro código nos obligue a dejarle a los herederos forzosos, y debería de ser un poco más amplio. A veces hay hijos que ni siquiera merecen que tú les dejes y no los puedes dejar fuera de la herencia porque simplemente la ley te dice que no los puedes dejar fuera de la herencia por motivos sino que sean muy graves. Y en verdad el hijo jamás te ha ido a visitar, nunca te visitó. Así es, No, así es. Además que una madre o un padre, así nomás por querer, no va a querer desheredar a unos hijos, ¿no? Debe haber motivos realmente fuertes para que la madre o el padre quieran desheredar, ¿no? A aquel hijo, y precisamente suele suceder que una sola vez al año van a visitar, ¿no? Así es, Luis. O Luis agreden a es los abogado padres reciente, también, ¿no? se acaba de recibir, te lo presentamos, colega, se acaba de Bueno, recibir qué justamente gusto. con el tema de... Sucesión intestada. Uy, Sí, esto es sucesión testamentaria, Claro. Ahí ya ves la gran diferencia entre una sucesión intestada y una testada. La gran diferencia, ¿sabes cuál es? Y te voy a decir por qué la gente debería hacer testamento versus que recurrir después, cuando no le queda otra cosa, murió sin testamento, va a tener que hacer la sucesión intestada. Claro. Pero ¿por qué es mejor hacer el testamento? Porque en la mayoría de casos en el Perú, las partidas de nacimiento están mal hechas. Exactamente. Hay problemas de nombres. Cuando el padre va a sentar el nacimiento del hijo, decide ponerse él como padre un solo nombre y un solo apellido, obviando su segundo nombre, obviando su segundo apellido, igual el nombre de la madre. Entonces, cuando quieren hacer una sucesión intestada ante notario o ante el juez, no se va a poder. ¿Por qué? Porque no se puede acreditar perfectamente el entroncamiento, porque los nombres no son iguales. No están iguales que en la partida de función. Entonces hay que hacer un procedimiento previo que se llama rectificación de partida, sea por vía notarial o judicial, con lo que genera retardo, costos adicionales. En cambio, si el testador en vida hubiera previsto y hubiera dispuesto su sucesión,
hubiera ido al notario y de repente las partidas de sus hijos tenían esos problemas, nada de eso se iba a notar después. Entonces tomen nota los radioescuchas que nos están escuchando, valga la redundancia, de lo que acaba de decir la doctora notaria de Lima, Mercedes Cabrera Saldívar, respecto a hacer un testamento, sobre todo cuando tienen el pleno conocimiento de que las partidas no están bien asentadas, porque va a significar un proceso largo y costoso. Primero la rectificación de partidas para los que van a ser los legítimos herederos y después la sucesión intestada. Más económico y más rápido y más efectiva va a ser el testamento. Ojo, a los que nos están escuchando, también puedes anunciar que pueden... Así es, amigas, pueden conectarse con nosotros, nuestros invitados, la notaria Cabrera, ¿no?, de Los Olivos, si no me equivoco, ¿no?, el distrito de Los Olivos, y también nuestra notaria, la doctora Clara Carnero, para que les pregunten sobre este tema de los testamentos, al 441-8810 o al 422-8810 y 452-11. Bien, colega, ¿cuántas clases de testamentos hay acá para que el público se entere de los tipos de testamento? Existen 3 tipos de testamento. El testamento por escritura pública, el testamento cerrado y el testamento hológrafo. Y hay también, esos son los ordinarios, y hay los especiales, que son el marítimo y el militar, ¿no? Pero lo normal que la gente usa son los testamentos ordinarios, que son por escritura pública, que le he dicho que es el que se extiende de puño y letra del notario, que lo escribe el notario, escuchando al testador con la presencia de 2 testigos de principio a fin, y lo firman delante del notario. Ese es el mejor testamento, es el más seguro. Y luego viene el testamento cerrado, que también hay una intervención del notario, pero menor. Ese testamento lo elabora el mismo testador de su puño y letra y lo inserta en un sobre. ¿Y qué va a hacer el notario? Va a guardar ese testamento cerrado hasta que fallezca o hasta que el testador decida cambiarlo o revocarlo. Ese testamento lo elabora él, ahí no interviene en la consejería, en la orientación del notario, porque ya lo redactó en su casa ese señor testador. Entonces, ¿cuál es el problema de ese testamento? Si bien es guardado por el notario, una vez fallecida la persona, tiene que hacerse un procedimiento de reconocimiento de la letra del testador, porque nadie ha dado fe que realmente haya sido hecha por el mismo testador. Por eso tiene que ir un pequeño proceso, ya sea judicial o notarial, para que se acredite que ese testamento viene del puño y letra del testador. Entonces hay que hacer un procedimiento. Por eso hasta ahorita vamos viendo que las ventajas son muchísimas mayores hacer un testamento por escritura pública ante el notario. ¿Y el testamento hológrafo? Es el que lo hace el testador también, en su casa o donde sea, de su puño y letra, pero ahí no interviene nadie, ni testigos, ni notario para guardarlo, nadie. ¿Cuál es la desventaja de este testamento? Es que solamente vale 1 año desde contados de la fecha de su fallecimiento. Es decir, por ahí alguien lo encuentra después de 1 año y medio el testamento hológrafo en las cosas, en las pertenencias del difunto, ya no puede ir a un juicio para hacerlo valer. Porque también, dicho sea de paso, así lo encontrase antes del año, hay que ir a un procedimiento judicial para el reconocimiento de la letra y la firma del testador. Se tiene que someter a cotejos con documentos, instrumentos públicos, partidas, testigos, etcétera. Un procedimiento. ¿Cuánto demora en nuestro país? Bueno, ya sabemos cómo andamos acá, ¿no? Eso me hace recordar, colega. Doctora, disculpe, voy a darle nuevamente los teléfonos. Sí, 441-4512, 441-4512 y el 422-8810, 422-8810. Atento, ingeniero Mantilla. Ingeniero Mantilla, atento por favor con los teléfonos, ya, para que les pregunten a nuestra invitada especial, a la doctora Mercedes Cabrera. Bueno, estaba comentando que en este año justamente estuve con una abogada peruana que vive en Francia y trabaja en un estudio de abogado, y ella me comentaba que había una persona muy importante que había dejado un testamento y se lo había dejado, según ella, a un notario, pero estaba escrito a máquina y firmado por él. Entonces habían contratado al estudio de abogado para hacer valer ese testamento. Entonces yo le digo, que yo sepa, doctora, disculpe. Ya hay una Tenemos llamada. ya las llamadas en el aire.
Muy buenas tardes, amigas y amigos, muy buenas tardes. Somos 4 hermanos, posibles herederos de nuestros padres, ¿no? El fallecimiento lo tengo muy claro, pero quisiera saber qué hacer en el caso, por ejemplo, de que el hermano mayor tiene el poder de la mamá para hacerle los cobros, las cosas, porque mi mamá sufre de Alzheimer. Entonces, él quiere hacer un negocio y dice que él de su parte va a hacer el negocio, porque él necesita préstamo, eso. Pero realmente estamos preocupados porque creo que él no puede hacer ningún préstamo ni nada, si es que primero no se sabe todos los hermanos qué negocio es, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se podría hacer en este caso? Porque él no nos dice nada, pero sabemos que quiere eso. Bien, muchas gracias. Tenemos otra llamada en el aire, aprovechemos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hágame el favor. Sí, por favor, su pregunta. ¿El testamento se inscribe en los registros públicos? Sí. Y al Sí. inscribirlo en el registro público quiere decir que las propiedades que dejo también se inscriben en el registro de propiedad inmueble. Sí, ahorita le vamos a responder. Ya. Bien, muchas gracias. La respuesta acto seguido. Por favor. A ver, Respecto a la primera pregunta de la radioescucha que nos hace una consulta respecto a un poder que habría otorgado su mamá, que todavía no está muerta, no es el tema del día de hoy, pero bueno, se le puede dar respuesta. La mamá dice que tiene Alzheimer. Disculpe, doctora, porque tenemos otra llamadita. Puede Ya, atontar. pues, Buenas seguimos tardes. con A todos se le va a responder. Buenas tardes. Su pregunta, por favor. Por favor, gracias a las emisoras. Quería saber acerca de los anticipos de herencia, o sea, cuando ya están registrados, y aparte sí que también uno puede impugnar un anticipo de herencia, y si los anticipos de herencia tienen que ser equitativos. Son 3 preguntas. Muy amable, doctora. ya. Entonces seguimos. Bien, gracias. Ya, a ver, la primera era el poder, ¿no? Ya. Sí, del poder. Bueno, dice que la mamá está con Alzheimer, ¿no es cierto? Mal haría ese hijo en usar un poder de una persona que cuando lo otorgó sí estaba en su facultad de ser capaz, pero ya ha devenido en incapaz. Entonces, sí podrían accionar los demás hermanos si es que el mal hermano está haciendo mal uso de ese poder, está contrayendo deudas y probablemente con eso va a decrecer la masa hereditaria una vez que fallezca la mamá, ¿no? Sí podrían accionar. Claro, por supuesto. Y además podrían, lo primero que tendrían que hacer es enviarle una carta notarial diciéndole que él no puede hacer uso del poder porque la madre ya está en una situación que tiene Alzheimer y ese poder ya habría pues caducado, ¿no? No lo podría utilizar, eso en primer lugar. Después está el señor que preguntó si el testamento se inscribía en registros públicos y si se inscribían las propiedades. Doctora, Claro. disculpe, si hay alguna pregunta que quieran formular con todo gusto, Ya. pueden hacerla. Sí, Ok. doctora. Respecto a la segunda pregunta del radioescucha respecto al testamento, ¿sí se inscribe en los registros? Sí. Hay 2 momentos en los que se inscribe. El primer momento es cuando lo otorga ante notario y el notario está obligado a comunicar al registro que la persona X ya tiene un testamento. Pero ojo, solo comunica que existe el testamento, la fecha que lo otorga y los testigos que han intervenido. Nada más, pero el texto, el contenido del testamento es secreto. Precisamente porque todavía no se ha muerto y es reservado, confidencial el contenido del testamento. Entonces, ¿qué se genera en el registro público? Una anotación preventiva en el registro de testamentos. Ahora, ¿qué pasa cuando muere la persona? ¿Qué pasa si no se enteraron de que había un testamento? Obviamente la persona que ha ido donde el notario lo ha guardado en su casa, no le ha comunicado a nadie, ya murió. ¿Cómo se enteran las personas si tal persona X tiene un testamento? Van al registro público y piden un certificado negativo de testamento. Si el negativo sale negativo, quiere decir que no tiene. Y si sale positivo, quiere decir que tiene. Y si tiene, ¿qué le va a indicar? ¿Dónde ha hecho su testamento esa persona? Va a tener que dirigirse a la notaría. Y para que el notario le haga de conocimiento el contenido del testamento como supuestamente secreto, va a tener que acreditar esta persona, este familiar, que la persona, el testador, ya falleció. Llevará la partida, la copia certificada de la partida de función y acreditará el interés de él ante el notario, que puede ser el hijo, el padre, el hermano. Entonces, recién el notario, con la certeza total de que la persona, el testador, ya falleció, recién comunica al registro público el contenido total del testamento.
Entonces le envía un parte y se inscribe. ¿En dónde? En el registro de testamentos, que es parte del registro personal. Una vez inscrito ahí, el notario, si tiene conocimiento que el testador tenía bienes, entonces se encarga de inscribir también en cada uno de los bienes inmuebles o bienes muebles, autos, el contenido del testamento. Entonces, la respuesta a la pregunta del señor es sí se inscribe en el registro de propiedades, pero al fallecimiento, no antes. O sea, el testador dejó su testamento y en ese momento no se va a inscribir en registros públicos en ninguna propiedad, porque nadie se puede enterar del contenido del testamento hasta después. Entonces, sí se inscribe, pero después. Y tenemos la Doctora, última pregunta. Disculpe, ahí hay una tercera pregunta Sí. también, ¿no? Por si acaso, amigas y amigos, el 441-4512 y el 422-8810, 422-8810, 441-4512 para que puedan formular su pregunta. Doctora, ¿y cómo se enteran después del fallecimiento, ¿no? Acá le voy a El explicar la testador. doctora. ¿Cómo se enteran? ¿Quién ya decide, digamos, cómo se enteran los familiares del testamento? ¿Quién es el notario? ¿Es el que les hace ver a los familiares el testamento? Lo acaba de decir la doctora Claro. Mercedes. Sí, Lo que Repítalo, por pasa favor, que- para que lo... ¿Sabe qué? Lo que pasa es que hemos visto bastante novela y hemos visto en las novelas, ¿no? Que el notario Ya. cita, Claro. sienta, ¿no? Exacto. Todo así, uy, ¿no? Bien formal, parsimonioso y todo. No es así. Todo un suspenso, ¿no? Sí, todo un suspenso, ¿no? Eso no es realmente Ya, así. ya. El familiar, como fue a registros públicos y se enteró que había un testamento, el lugar donde está el testamento, el que notaría, va a ir a esa notaría y va a ir a la partida de función, va a decir, mi papá ya murió y he ido a registro y me ha salido este papel que dice acá, mi papá tal día dio el testamento. Entonces el notario recién le hace conocimiento a la persona, le da un testimonio si desea y lo inscribe en el registro público el contenido del testamento. Entonces hay un principio de derecho registral que dice que todo el mundo tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los demás? Se van a ir al registro, como ya va a estar inscrito el contenido, se van a enterar. Si es que este familiar que en primera instancia fue al notario y le comunicó el fallecimiento, si es que ese familiar no le quiere decir, cualquier persona va a poder ir al registro y pedir una copia literal de esa partida registrada donde está inscrito el testamento. A ver, vamos a abundar en lo que dice la doctora, mi colega, la notaria de Lima, Mercedes Cabrera Saldívar. Es decir, la persona, digamos que los herederos ni siquiera saben que su padre o su madre hizo un testamento, no lo saben. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Ellos lo que van a hacer es hacer una sucesión intestada, pretender hacer una sucesión intestada porque no saben que existe un testamento. Los requisitos para hacer una sucesión intestada, para iniciar el procedimiento, es pedir un certificado negativo de testamento y un certificado negativo de sucesión intestada. De tal manera, esos dos documentos se los entrega a registros públicos. Van a registros públicos, piden esos dos certificados y se enteran ahí de que existe un testamento y en qué notario está. Entonces, recién en ese momento se enteran quienes no saben. Ahora, normalmente el testador sí le comunica a los hijos y les dice, yo he otorgado un testamento y está en determinada notaría, pero podría ser que no se lo haya comunicado, que no estén enterados los hijos y se van a enterar en el momento que quieran hacer la sucesión intestada. O sea, no hay forma de que no se enteren. De todas maneras se van a enterar, Muy importante. ¿no? Claro. Y la tercera pregunta era sobre los anticipos de herencia. Claro. En los anticipos de herencia, miren, es una figura que ahora mucha gente la usa burlando el derecho expectaticio de las personas cuando fallezca el padre o la madre, ¿no? ¿Qué hacen en vida? Quieren favorecer a un hijo X y porque saben positivamente que no le pueden dar testamento solo a ese hijo, entonces van en vida y le dicen, no, van a la notaría y dicen, yo quiero donarle este inmueble a esta hija. El único inmueble a un solo hijo, cuando tiene varios hijos. ¿Qué pueden hacer los demás? Claro que pueden revertir esto, claro, vía judicial. Pueden impugnar ese acto jurídico de anticipo de legítima, vía judicial, porque tienen bastante fundamento decir que el padre habría dispuesto en vida del único inmueble a favor de uno de ellos solo. Entonces, es impugnable totalmente ese acto jurídico, por más que digan con dispensa, por más que el contrato hayan puesto por dispensa de colación. Porque Exacto. no pueden burlar la figura jurídica de la legítima. La legítima es un derecho que tiene todo heredero forzoso de recibir una porción, algo de los bienes de sus causantes.
Entonces, vía anticipo de legítima no pueden ser burlados. Tenemos, disculpe doctora, están también vía Face ingresando varios radioescuchas, ¿no? Les sugerimos que si gustan también pueden formular preguntas al 441-4512 o al 422-8810, doctora. Tenemos el Face, el Sí, suyo sí, también, sí, yo ingresando sé, en estos yo sé. momentos nuestro radioescuchas en vivo y en directo. Sí, doctoras. Yo sé. Bueno, y otro para que el público también se entere, ¿es posible hacer un testamento por poder? No, es imposible, es un acto personalísimo. Así como tampoco puede ser mancomunado, no puede ser 2 personas, ni puede ser oral, tampoco puede ser por poder. Es personal y creo que es entendible las razones, ¿no? Porque es la última disposición de la persona. ¿Cómo alguien más puede saber la última disposición, lo que vas a querer decir? Claro. ¿A qué edad sugiere, doctora, que uno ya piense en hacer un Mire, testamento? Aquí se piensa siempre ya estar para es morir. increíble. Para Yo soy relativamente joven, pero yo tengo un testamento hace 12 años. Claro que mi situación ya ha cambiado, porque en el interín ya me he vuelto a casar, entonces ya tengo otros herederos forzosos, ¿no? Entonces tengo que ir a modificarlo, pero es iluso pensar que uno va a hacer testamento cuando sea mayor, porque ¿quién nos dice hasta cuándo vamos a vivir? Nadie tiene la vida Hoy comprada. día podemos estar sentados acá conversando de lo más lindo como ahorita y nos da un ataque cardíaco. Entonces siempre estamos postergando cuando estemos muy enfermos. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando usted ya está muy enfermo, va a la notaría y el notario, por más que quiera ayudarlos, no los va a poder hacer porque es un requisito indispensable la capacidad. La capacidad. Si esperas a estar ya con demencia senil, con Alzheimer, con alguna incapacidad, ya no va a ser posible que dictes un acto jurídico puro, sin vicios. Entonces hay que hacerlo más bien cuando estamos buenos y sanos. Y en ese caso, ¿qué se hace ya, doctora, la sucesión Yo le intestada? digo al señor, bueno, normalmente como Porque los llevan si ya los está hijos obligados al papá, que no sabe ni dónde está parado muchas veces, sino que ya tiene cáncer terminal y quieren que ponga de una determinada manera y que ya vienen con un papelito. Entonces yo le digo a los hijos, miren, no lo pueden obligar al señor porque está con cáncer y muchas veces están ya sometidos a drogas fuertes. Y esas drogas fuertes se hacen privarte de tu libertad y tu capacidad, te inhiben, entonces no puede dictar un acto jurídico en esas condiciones. Entonces yo le digo a los hijos, lo único que les queda es esperar que fallezca la persona y hacer la sucesión intestada. Ya. ¿Cuál es el problema con la sucesión? Que ya hemos dicho, el problema de los nombres de las partidas y aparte que todos van a heredar igualito. Igual, en cambio, con el testamento te da cierto margen a jugar con ciertos porcentajes a favor de alguien. En cambio, en la sucesión intestada todos se heredan por igual. La esposa con los hijos por igual. ¿Y cuáles son los requisitos para un testamento? Bueno, los requisitos, lo básico es tener capacidad. Capacidad que se entiende. Que una persona esté en todos sus juicios, pues, que esté sana mentalmente. Puede ser inválida, puede ser, no hay problema eso. El tema es que la cabeza funcione bien, que no tenga demencia senil, Alzheimer. Disculpe, doctora, disculpe. Una preguntita en el aire. Muy buenas tardes. Una consultita, quería saber si cuando hay un anticipo, o sea, que puede anular y hacer una sucesión intestada o ya no, ya los padres han fallecido. Ok, gracias. Bueno, va a tener que impugnarlo, no es que lo anule inmediatamente, va a tener que impugnar una acción judicial, va a tener que contratar los servicios de un abogado, es un procedimiento de conocimiento para impugnar ese anticipo. Y el derecho a la herencia es imprescriptible, ¿ah? O sea, nunca prescribe, o sea, todo el tiempo usted puede reclamar su derecho. Correcto. Bien, muchas gracias. Bien, entonces, como decía mi colega la doctora Mercedes Cabrera, lo importante es que la persona esté en todas sus facultades para poder hacer un testamento y que además tenga 2 testigos, ¿no? Tenga 2 testigos y con eso, y que los testigos estén hábiles, por supuesto, y que con eso se hace simplemente el testamento y se sepa qué cosa es sobre qué bienes desea testar, ¿no? O sea, a veces no necesariamente hay un bien, a veces se hace un testamento para reconocer a un hijo simplemente, Claro. ¿no? Bueno, el tema es que los requisitos son básicos y lo más importante es que la persona tenga la lucidez mental, que no importa si está en una silla de ruedas, que no importa si la persona a veces
puede no ver, en ese caso, cuando no ve, cuando tiene alguna deficiencia. A ver, explícanos un poco. Cuando tiene alguna discapacidad visual, sí puede otorgar escritura. O auditiva, O ¿no? auditiva, pueden otorgar testamento. Está previsto en la ley que si lo hagan, lo pueden hacer igual con 2 testigos. Obviamente que ahí el notario será mucho más exigente porque lo leerá él del testamento, lo volverá a leer el otro testigo, se reviste de mayor formalidad para Disculpe, doctora. Otra pregunta en el aire, aquí en Latina La Poderosa, en el programa por la seguridad jurídica, para nuestra invitada especial del día de hoy, la doctora Cabrera Saldívar, ¿no? Sí, doctora, una pregunta. Después que murió el causante. No lo hemos escuchado. Ese testamento lo escribieron en la propiedad. ¿Quiere decir que la propiedad pasa a poder ya del beneficiario? ¿Ya no tiene que ser la escritura pública de transferencia? ¿Puede repetir la pregunta si fuera tan amable? Sí, me dice la doctora, dijo de que se inscribía preventivamente el testamento en los registros públicos. Muere el causante, y cuando muere el causante ya se inscribe ese testamento, ya con la relación de propiedades con todo. Y ese testamento se inscribe también en las propiedades inmobiliarias o mobiliarias, lo que fuere. En ese momento que se inscribe, ¿ya el beneficiario pasa a ser propietario? Sí. En realidad, la ley dice no en ese momento, fíjese usted. La ley dice el mismo día de la muerte pasan a ser propietarios los herederos. Los beneficiarios. Sí, ese mismo día de la muerte. Por más de que lo hayan ido a inscribir, se llama ampliar el testamento, en lenguaje coloquial notarial, por más de que se haya ampliado el testamento un año después que haya muerto el causante, se entiende para la ley que los herederos forzosos han pasado a ser propietarios el mismo día de la muerte del causante. Claro. En el trato se trata de una persona exclusiva, me ha dejado a mí solo. Entonces ya está inscrita, el testamento ya está inscrito en el registro de propiedad inmueble. ¿Quiere decir que de ahí yo ya paso a ser propietario? Claro, usted pasó a ser propietario, pasó a ser propietario el día que murió, y más aún que ya está inscrito. Entonces usted puede... Sin necesidad de formalizarse por escritura pública. Nada, ya es usted propietario. Ya fue formalizado por escritura pública, mejor dicho, cuando se hizo el testamento ya es la escritura pública. Ahí está. Le agradezco mucho, muy esclarecida su... El señor no sabía, imagínense, No, no sabía que era propietario. Ya es propietario, ya está en los registros públicos, ya está inscrita la propiedad de su nombre. Esa es la ventaja del testamento. ¿De qué? Encantada, señor. Gracias a usted por su llamada. Entonces, esa es la ventaja justamente del testamento. Como dice acá mi colega, la doctora Mercedes Cabrera, que con el testamento ya inmediatamente, apenas la persona fallece, le muestra al notario la partida de función de la persona, el notario lo que hace es ampliar el testamento, así se denomina en el derecho, amplías el testamento y se inscribe en los registros públicos, ¿no? Y se inscribe en el registro personal y se inscribe en las propiedades que tenga el causante. ¿Quiénes son los herederos? Ahí se pondrá, ¿no? Un extranjero, un chino, con hijos peruanos, radicado en el Perú, pero sigue siendo chino, ¿tendría que hacer su testamento en chino o en el Perú? No, lo puede hacer en el Perú, definitivamente, lo puede hacer. Lo que recomiendan notarios peruanos y notarios también. Yo te digo porque tenía una amiga que tiene propiedades en Francia y tiene propiedades en Perú. Esta amiga se fue ante notario francés y le dijo, y quería disponer de su propiedad de Lima. Y el notario francés le dijo, mira, lo mejor que tú puedes hacer es ir al notario de Lima y disponer de tus propiedades de Lima ante el notario de Lima y las propiedades de Francia ante el notario francés. Porque si no, entra en colisión. Claro, es complicado. Entonces lo mejor es, si tú tienes unas propiedades en un determinado país, vas con el notario de ese país y dispones de esas propiedades que están ahí, y ante el notario de Lima o el notario del país que sea, dispones de esas propiedades, porque si no, o sea, es un poco complicado hacer valer el derecho internacional, mejor dicho, para esos casos, ¿no? Bien, ¿ya? Gracias. Bien, entonces, y el procedimiento, ¿tú querías hacer alguna pregunta, claro, sí, Luis? sí, A ver. Claro. Respaldando lo dicho por las doctoras, en realidad he podido, ¿no?, encontrar una problemática que se da al momento que uno no otorga testamento, y es la siguiente, ¿no? Como no hay testamento,
a veces los hijos se pelean por las propiedades, ¿no? Y entre y cuando hay testamento también, Luis. Claro. Y cuando hay testamento también Claro. se pelean. Pero digamos, Porque no están de acuerdo con el Claro. testamento Sí, muchos, sí, ¿ah? sí. ya, no hay testamento, hacemos la sucesión intestada, ¿no? Pero por lo general, si tenemos 5 hijos, a uno dejan de lado. Hay esas problemáticas que precisamente de eso trató mi tesis. Y ese es el beneficio del testamento, ¿no? Que te ayuda a evitar esa problemática. ¿Por qué? Porque digamos, ¿no? El 5.º hijo lo dejan de lado porque su partida de nacimiento no está con el apellido correcto, ¿no? El causante, ¿no? Y se tiene que hacer una rectificación. Pero ese 5.º hijo está fuera del país. Entonces tiene que otorgar poder por consulado y todo es un trámite que lo alarga, ¿no? Y resuelven los 4 hijos en dejarlo de al lado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con ese 5.º hijo? Lamentablemente va a tener que ir a la vía judicial, vía un proceso de petición de herencia, a fin de hacer valer su derecho. Y esa petición de herencia, señores, quiero que escuchen que dura de 3 a 5 años. Es un proceso de conocimiento. Y es más, yo encontré un juicio en la cual se presentó la petición de herencia y la parte demandada se allanó a la demanda. Y allanarse a la demanda quiere decir que la parte demandada dijo, sí, en realidad esa persona, la que está demandando, también es heredero y yo quiero también que concurra la herencia. Pero ¿qué es lo que dijo el juez? El juez dijo, no, improcedente el allanamiento a la demanda, prosigue el juicio, ¿no? Entonces más largo todavía. se va a hacer muy largo el juicio, ¿no? Y es preferente la recomendación que dice las doctoras que otorgar testamento es lo más benéfico, ¿no? Claro. Bueno, y creo que en síntesis lo fundamental es precaver o prevenir, ¿no? Para evitarse todos estos problemas, como usted dice, doctora, ¿no? Y hacer su testamento con tiempo. Sí, cuando Eso es estemos lo más bien importante. Sanos y lúcidos, ¿no? Sí. En el momento apropiado y preciso. Y entonces, ¿cuál es el procedimiento? O sea, el notario lo tiene que hacer de puño y letra. ¿Qué otro requisito hay? Lo tiene que hacer de puño y letra, escrito en su protocolo de escrituras públicas, tiene que estar presente el testador con sus 2 testigos de principio a fin, tiene que ser firmado después de haber sido leído por el propio testador, firmado en cada una de las páginas, tanto por el notario, por el testador y los testigos. Y consignada la huella digital, también la impresión También, digital. ahora la huella digital ya sabemos que está en todo, es obligatorio. Antes era una medida de seguridad, ahora es obligatorio en cualquier instrumento que emita el notario y que participe declarando voluntad la persona, es obligatoria la huella digital. El costo aproximado, más o menos, notarialmente. Varía, pero en realidad es Varía. mucho menor de lo que la gente piensa y mucho menor Para de lo tener que va una a idea. costarle un juicio de Sí, porque un sucesión juicio integral de 3 a 5 años. 3 a 5 años, los costos de Claro. ¿no? de servicios de legales Abogado, y pues, todo, y terrible. él sabe cómo se mora el poder judicial. Entonces es preferible 1000 veces hacer un testamento, es mucho más barato. Ahora, el testamento se puede otorgar en cualquier territorio del país, ¿verdad, Sí, doctora? en cualquiera. Claro, para que lo tengan presente los Sí, en radioyentes, cualquiera sobre todo. donde estén. Claro. Muy bien. Bueno, ya estamos concluyendo, ya estamos llegando a la hora. Estamos en la hora, exactamente. Así es. Bueno, te agradezco muchísimo tu Muchas presencia, gracias, Daniela, invitación, colega. Clarita. Muy bien. Muchísimo tu presencia, haber podido acá mostrarle al público este tema de los testamentos que es tan importante. Hay llamadas, pero ya no las podemos recibir. Siempre la hora se Creo queda que sí nos corta. puede dar un par de minutitos el ingeniero, ¿no? Porque es tan buena gente que es. Muy buenas tardes. La última preguntita, por favor. Dígame, los hijastros Buenas son tardes. beneficiarios forzosos. Perdón. ¿Puede repetir la ¿Puede pregunta? repetir la pregunta, por favor? Los hijastros, Los hijastros, ¿son beneficiarios forzosos? así es. No, los hijastros no son herederos forzosos, porque son los hijos de la mujer o los hijos de él. Tiene que haber el vínculo de consanguinidad para ser heredero forzoso. Y en ese caso el hijastro no es un heredero forzoso. Pero se le puede beneficiar con el tercio, tercio de libre claro. disposición. Sí, con el Claro. testamento, Puede ser claro. beneficiado de esta manera. Exactamente. Claro, para eso sirve, porque si muere la persona sin dar testamento, definitivamente el hijastro no va a recibir nada. Bueno, ahora sí, cerramos definitivamente. Les agradecemos mucho a quienes nos han seguido a través de la radio, a través del Facebook. Y nuevamente, gracias, colega, Gracias. doctora Mercedes Mercedes Cabrera Gracias por la Saldivar. invitación. Gracias. No, Y Mercedes con el Cabrera público Saldivar, hasta secretaria. el próximo sábado.
Así es. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Gracias, Luis. Buen fin de Gracias, semana. François. Buen fin de Gracias. semana. Gracias, muy amable. Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa. Desde Ignacio